El tema, ¿qué espíritu domina nuestras vidas? Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Bien, dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. En este pasaje que hemos leído, hermanos, podemos encontrar el caso de dos siervos de Dios. Por cierto, personas muy especiales, ¿verdad? Como lo es el apóstol Pablo y Timoteo. Pablo es conocido como el apóstol que anteriormente se llamó Saulo de Tarso. Pero usted sabe ya, aparte de la historia de ese Saulo de Tarso, un hombre que tenía un conocimiento bastante fuerte acerca de la ley de los israelitas. Él no desconocía el credo de los israelitas, él sabía muy bien, porque dice la palabra de Dios de que fue instruido a los pies de un hombre maestro de la ley que se llamó Gamaliel. Entonces este hombre conocía bien la ley de Moisés, pero lo que no le aconteció a este hombre es que no quería creer en Cristo, sino que dice que se volvió un hombre perseguidor de la iglesia cristiana, y dice que hacía todo lo posible por conseguir cartas para que los cristianos de aquel entonces fueran arrastrados, fueran apresados, fueran matados, para que no siguieran predicando la palabra de Dios. Pero vea bien, este hombre que era malo anteriormente, ahora lo podemos ver en una posición diferente. Dice que ahora tuvo un encuentro con Jesucristo, al igual que como usted y yo lo tuvimos un día. Y dice que Saulo de Tarso ahora ya no está persiguiendo a los cristianos, sino que él está también poniendo su vida en un riesgo personal que le podría causar la muerte. Y ahora dice que Saulo de Tarso, ahora Pablo, cristiano, hijo de Dios, fue, dice, a una ciudad que se le llama Iconio. Y ahí en esa ciudad de Iconio estaba esta familia, la madre de Timoteo, que por cierto la madre era judía, pero su padre era griego, es decir, era gentil. Mas sin embargo dice de que este Pablo, ahora siervo de Dios, recorrió varios lugares para poder anunciar el evangelio de Jesucristo, pero tuvo problemas bastante fuertes ahí en Iconio. Dice que como él ya ahora ya no era perseguidor, sino que ya era un predicador de la palabra de Dios, de la palabra verdadera, ¿verdad?, de Cristo. Porque sí es cierto que la ley de Moisés tuvo un cierto valor, pero ya en el tiempo de Jesucristo ya no era la ley, sino que era la gracia. Y ahora Pablo estaba predicando el evangelio de la gracia. Y dice que llegó a ese lugar y se soltó una persecución tremenda entre judíos y griegos. Y dice que querían entregar a Pablo a las autoridades romanas para que pudiera apresarlo y que dejara de predicar ese evangelio. Entonces, de urgencia le tocó que salir, huyeron a un lugar llamado Listra, y allí estaba la familia de Timoteo. Pablo se reunió y dice que lo recibieron con alegría, ansiosos de recibir la palabra de Dios, hermano. Porque eso es lo que debe de haber también entre la iglesia del Señor, ¿verdad? Deseo de recibir la palabra de Dios, pero también es responsabilidad de las personas que predicamos la palabra de Dios, presentar la palabra de Dios y que tengamos la gracia de Dios para que la gente la pueda recibir. Entonces dice que esa familia recibieron a Pablo, el apóstol, y empezaron a escuchar sus enseñanzas. Y de repente dice de que el Espíritu Santo tocó a la familia, a la madre
de Timoteo y también a Timoteo. Y ese día se convirtieron para la gloria de Dios 2 personas. La madre de Timoteo y el mismo Timoteo. Y este hombre Timoteo dice que era un jovencito que tenía apenas 17 años aproximadamente. Y oyó a Pablo enseñar y creyó al mensaje de Cristo, y luego dice que comenzó a acompañarle. Si usted sabe, el apóstol Pablo tuvo 3 viajes misioneros por diferentes partes. La mayoría pues fue en Asia Menor. Y esa parte que estamos hablando de Listra está ubicada en el sector central de lo que ahora conocemos como Turquía. Allí era Listra. Entonces, el apóstol Pablo se tenía que extender por todo Asia Menor. Su intención supuestamente era llegar hasta España. Y resulta que le acompañaron varias personas, pero ahora lo vamos a referir a Timoteo. Timoteo dice que junto con Pablo fueron predicando la palabra de Dios hasta llegar a un lugar siempre del mismo sector de Asia Menor que se le llama Éfeso. Y ahí Pablo, siendo el líder principal, predicó la palabra de Dios y dice que se fundó una iglesia ahí, que es la que conocemos como la iglesia de Éfeso. Y a Pablo le pareció muy bien que el compañero que él andaba ya estaba bastante capacitado. Entonces Pablo dijo que él sería el pastor de esa iglesia, aunque era un joven, ¿verdad? Y ahí hay un desafío, porque ahora en día usted oye a las personas que dicen el pastor tiene que ser un hombre de experiencia, un hombre ya macizo, un hombre adulto. Y véalo aquí, Timoteo tenía 17 años cuando comenzó a seguir a Pablo. Y apenas hacía como unos 4 años que estaba siguiendo a Pablo cuando ya el Señor le permitió ser pastor de la iglesia de Éfeso. Ahí la Biblia no dice si él era casado, si él era soltero, no lo dice. Lo importante es que llevaba el Espíritu de Dios y que allí recibió la oportunidad de poder pastorear esa iglesia de Éfeso. Y como cualquier persona que empieza un ministerio, yo pienso de que a todos nos pasa igual. Le digo así, nos pasa igual porque en unas 2 ocasiones yo ya fui a ministrar una iglesia. Lo que le quiero decir es de que todo parece color de rosa cuando le dan una oportunidad de un ministerio a uno, hermano. ¿Verdad? Todo parece bonito, uno llega y bueno, es cierto que siente quizá un poco de temor, enfrentarse a las situaciones. En el transcurso del tiempo que uno ve que Dios lo va amparando a uno se alegra, hermano. Uno se regocija. Entonces, así pasó en esta oportunidad, porque en esta oportunidad Timoteo comenzó con éxito, ¿verdad? Allí en ese lugar estaba bien contento porque la gente se supone que lo quería mucho, pero no había pasado mucho tiempo cuando se soltó una ola de falsas doctrinas y comenzó a afectar a la iglesia de Éfeso. Y para esta ocasión Pablo ya había recurrido más sectores, había fundado más iglesias y ahora ya lo habían capturado y Pablo estaba preso. Y allá donde estaba preso Pablo estaba dándose cuenta, de alguna manera alguien le llegó a informar cómo estaba la iglesia en Éfeso, y la iglesia en Éfeso estaba bastante mal. Porque el pastor, que en el principio estaba con un gran ánimo, ahora ya estaba queriendo colgar los guantes, como se dice, ¿verdad? Ya estaba queriendo tirar la toalla. En otras palabras, quería salir huyendo, pues. ¿Verdad? Porque no soportaba ya la situación, estaba difícil. Es ahí cuando la palabra de Dios surge a través de esta carta del apóstol Pablo, ¿verdad?, a Timoteo, que se supone que esa carta fue escrita aproximadamente en el año 64 y 65 después de Cristo. Y llegó hasta Timoteo, y es donde hemos leído la palabra de Dios que dice Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén, hermano. Yo quiero decirle que algunas veces nosotros, después de haber sentido momentos especiales, momentos de alegría, surgen problemitas, ¿verdad?, en las congregaciones. Eso es en todo lugar. Pasan problemitas y empieza uno a flaquear.
a querer correrse, porque es feo, hermano, estar en una situación, un ambiente así de discusiones, de malas pláticas, o de que un hermano empiece a tildar al otro de esto y de lo otro. El Señor nos ha mandado, hermano, a que nosotros peleemos por nuestra vida personal, dice. Que en el día final Dios no le va a pedir cuenta de nadie, Dios le va a pedir su propia cuenta, mi propia cuenta. Entonces ahí dice que Timoteo comenzó a sentir ya una situación difícil, porque las doctrinas, y como era un joven, ¿verdad?, él había escuchado la doctrina que Pablo le había enseñado, pero ahora estaba queriéndose acobardar, queriéndose retirar ya del lugar donde estaba ubicado. Y Dios lo había puesto, hermano. Así como Dios puede poner a cualquier persona, Dios lo puso a Timoteo para que fuera como la lumbrera, la persona ideal que iba a sacar adelante a esa congregación, ¿verdad? Lo que pasa es de que la situación de ahora no se parece a la situación de antes, ¿verdad? Porque antes la iglesia primitiva, empezando por los apóstoles, tuvieron que pasar por situaciones bien difíciles, situaciones duras, ¿verdad? No era fácil, hermano. Entonces, en aquellos tiempos era muy poca la gente que quería ser pastor, porque era duro. Dice que a unos los decapitaban, a otros los colgaban de un madero clavados, y a otros los metían a las hogueras, a otros les pasaban diferentes cosas tremendas que cualquiera quería correrse, hermano. No era fácil. Ahora no, ¿verdad? Ahora si vemos en este tiempo, la situación cambia, porque los pastores ahora dicen, y el lugar donde voy a ir a pastorear hay bastantes miembros. Es grande el templo donde voy a ir. La casa pastoral es bien bonita, tiene segunda planta, o ¿qué hay allí? O sea, los pastores miran eso ahora. Y luego que se ubican, ellos dicen, bueno, esto está bonito. Ya cuando empieza a recibir una bendición grande, dice, lo primero que voy a hacer es comprar un carro. Pero para él, ¿verdad? Un carro cerradito, chiquito, para andar él y la familia de él, la esposa o los hijos. Pero nunca piensa, vamos a ver si compramos un bus grande, ¿verdad? O un camioncito ya bastante grande para cargar a todos los hermanos. Que eso sería lo mejor, ¿verdad? Porque en cualquier necesidad se iría a invitar a hermanos, amigos, para ir a algún lugar a hacer un culto o algo, pero llevarían a toda la gente en ese vehículo, ¿verdad? Entonces esas cosas son problemas, hermano, porque la gente quisiera prosperar personalmente, ¿verdad? Pero Dios lo que dice aquí, que no debemos de tener ese espíritu de cobardía. Timoteo ya estaba comenzando a sentirse débil, hermano, por las situaciones que estaban alrededor de él, ¿verdad? No era fácil. Y luego él ve que habían otros líderes que estaban comenzando a predicar otras doctrinas diferentes a lo que la palabra de Dios enseñaba. Es igual que ahora, ¿verdad? Usted ve, de repente por ahí se chocan con los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, diferentes doctrinas, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de creer en la palabra de Dios, porque todos están basados en la Biblia, pero unos creen una parte y otros creen otra parte. Ahora yo le voy a decir algo, nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada de Dios toda, ¿verdad? Y tenemos que saber ubicarla cada parte de la Biblia y creerla. Ahora no vamos a practicar lo que ya en otro tiempo ocurrió, porque ahora la base de nosotros, ¿quién es? Cristo. Cristo es la base de nosotros. Y lo que Cristo enseñó, eso enseñó el apóstol Pablo. Eso es lo que se tiene que enseñar hoy en día también. Y Pablo sabía, porque Pablo estaba preso. Él sabía que la victoria de Pablo, ¿sabe cuál era? No era andar en un avión, ¿verdad? En un barco. La victoria de Pablo fue que le cortaran la cabeza, hermano. Pero con la gloria de Cristo, ¿verdad? Porque en el momento que le cortaron la cabeza, el espíritu de Pablo se fue con Dios y adoró a Dios hasta el último día de su vida. Entonces, ahora en día, hermano, yo creo de que al igual que Timoteo, podría haber mucha gente aquí en la iglesia que está decepcionada por algún problema, por alguna situación, pero yo le digo, hermano, sigamos adelante. Sigamos adelante, porque el que va con nosotros no es un hombre, literalmente.
sino que el Espíritu Santo de Dios va con nosotros primero. Y después, pues claro, tiene que haber una persona que Dios ha preparado para que sea el guía de la iglesia, ¿verdad? Mas sin embargo dice que el apóstol Pablo le insta a Timoteo que lo que debe de haber en él no es cobardía, sino que en segundo lugar dice que la iglesia debe tener poder. Amén. Ahora yo le digo, yo creo que todos tenemos poder, hermano, porque fíjense que la palabra del Señor dice que desde el día que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu Santo de Dios es el que da poder, hermano. Ese Espíritu de Dios es el que va con nosotros a donde quiera que vayamos. Si usted literalmente va a su trabajo, usted se encomienda a Dios y Dios lo va guardando allí donde usted va. Entonces dice el apóstol Pablo que el poder es necesario que habite en la vida de Timoteo. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado, de poder, para continuar adelante, ¿verdad? No para echarnos atrás. Así que si la iglesia tiene poder, no va a haber nada que la pueda detener, hermano. Vamos a seguir adelante. Aquí somos poquitos, ¿verdad? Ahora somos poquitos, pero no perdamos la fe, hermanos. Siempre hemos dicho, ¿verdad? Todos hemos dicho que algún día esta iglesia va a estar terminado en lo que es la casa de oración, ¿verdad? Pero la iglesia que somos nosotros se va a multiplicar. O sea, vamos a ser más personas, porque la verdad es que no debemos de ser estériles, sino que la meta de nosotros es de que ganemos almas, hermano. Primeramente Dios nos va a permitir salir algún día, o si no salimos en grupo, pues donde quiera que andemos, tengamos ese valor de poder decirle a las personas que hay un Cristo que cambia, que perdona, que salva, y Dios le puede dar la victoria a usted, hermano, y a mí, donde quiera que andemos, ¿verdad? Así que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, pero también dice que nos ha dado espíritu de amor. Y aquí está el problema muchas veces. El amor, dice que, en otra parte de la palabra, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ya se enfrió. Ya casi no hay amor en las iglesias, hermano. Y cuando yo hablo de amor, no estoy hablando de que usted va a demostrar el amor cuando me regale a mí alguna cosa, ¿verdad? No, el amor incluye una parte de eso, pero el amor es amabilidad, hermano. Ser amable, ser uno una persona que tiene buena relación entre una persona y otra, ¿verdad? Para comunicarnos y poder así tener la confianza de poder hablar con las personas y que la gente no diga, qué hermano más creído ese hombre. Ese hermano sí que no sirve, dicen uno, porque hay que hablar la verdad, hermano. A veces la gente donde mira un orgulloso, ¿verdad? Dice, y es hermano para la iglesia, va el hermanito, y mire qué creído es, tufoso, dice la gente. Qué barbaridad, hermano. Es mejor que la gente vea que en nosotros hay amistad. ¿Por qué? Porque en nosotros está el poder y el amor de Dios. Número 3, también necesitamos el dominio propio. Dominio propio es, hermano, la situación cuando nosotros nos enfrentamos ante una emoción. Las emociones son variadas, ¿verdad? Son diferentes. A veces tenemos emociones para algo bueno y a veces tenemos emociones para algo malo. Porque si nosotros seguimos poniéndole atención a la palabra cuando la leemos o cuando escuchamos un mensaje, vamos a descubrir que nosotros tenemos un aspecto de nuestro cuerpo que se llama el alma. Y el alma, según dicen algunos que estudian, ¿verdad?, es el asiento de las emociones. O sea, es el lugar donde se sienten todas las emociones, buenas o malas. Entonces, cuando usted siente una mala emoción, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dominar su cuerpo para no hacer lo malo y mejor hacer lo bueno, que es lo contrario de aquello, ¿verdad? Entonces, cuando llega una situación, digamos, de alegría, de tristeza, nosotros debemos de elegir cuál de las dos es la que nos conviene tener en nuestra vida. Si es que tenemos el poder de Dios, pues tenemos que estar alegres, hermano. Tenemos que estar contentos. Y en conclusión, hermano, es importante detectar qué espíritu nos motiva a accionar. Oiga bien,
¿Qué espíritu nos está motivando a accionar? Porque las acciones de nosotros van a decir qué tipo de gente somos. Entonces, si nosotros accionamos mal, supuestamente no es el Espíritu de Dios el que está en nosotros, sino que está el otro espíritu, ¿verdad? Porque solamente hay dos espíritus, el espíritu del diablo y el espíritu de Dios, que es el más fuerte. Entonces, cuando nosotros actuamos mal, es el espíritu de Satanás el que quiere dominar nuestra vida. Por eso dice el tema, ¿qué espíritu domina nuestras vidas? De hecho, tiene que ser el Espíritu de Dios. Y quiera Dios que ese Espíritu sea el que nos vaya guiando a toda verdad y a toda justicia, para que así podamos llegar triunfantes al lugar que el Señor quiere que lleguemos. Y que mientras estemos aquí en la tierra podamos tener esa oportunidad de poder anunciar el Evangelio. Usted, hermano querido, no espere ser un pastor o que lo pongan de líder en la iglesia. Usted predique la palabra de Dios, anuncie la palabra de Dios de todas maneras, ¿verdad? Con amor, con poder y con dominio propio. Amén. Hasta aquí, hermano, voy a predicar la palabra de Dios, esperando de que algo se nos quede en nuestra mente y podamos siempre atender lo que la palabra de Dios nos quiere decir en una manera de consejo para darnos ánimo a seguir adelante. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano. Les bendiga nuevamente, hermanos. Bendecimos la vida de nuestro hermano que obedientemente, pues, y como sabe,